Y hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase, esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos. Estamos en la clase número 295 y hoy continuaremos desarrollando el tema de los verbos especiales. La invitación es la misma y es a que te suscribas al canal para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suba nuevos videos y nuevas clases a YouTube. Y no te pierdas ninguno de ellos o de ellas. Si te gustan las clases, compártelas, dale me gusta, deja tu comentario, les estaré leyendo y contestando. Y también voy a dejar en la descripción del video el enlace para que puedas entrar y adquirir el libro de verbos, más de 600 verbos en hebreo que te van a ayudar para el aprendizaje de este idioma. Sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar con el video del día de hoy. Rápidamente vamos a ver los verbos especiales. Verbos especiales, hoy veremos el verbo tener o haber en hebreo en pasado. Ayer comenzamos viendo este verbo y lo vimos en presente y vamos a ver el pasado del verbo tener o haber. Veremos el diccionario de palabras desconocidas y por supuesto también la frase del día. Y comenzamos ya rápidamente con el verbo tener o haber en hebreo en pasado. ¿Ok? Habíamos dicho primero que todo que el verbo tener o haber son dos cosas distintas, pero que en hebreo vienen de la misma raíz. Veíamos que el verbo tener simplemente era yesh o ein en presente, ¿verdad? Tenía dos formas y con esto se resolvía todo. Y el verbo haber era utilizando el verbo tener, o sea, estas dos palabras anteriores que ya mencioné, yesh o ein, que yesh es no es hay y ein es no hay, y se le agregaba simplemente la preposición la o le declinada según el pronombre al cual nos estemos refiriendo. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a ver este mismo verbo o estos dos mismos verbos, pero en pasado. Vamos a ver cómo sería el pasado. El verbo ser o estar en pasado también se utiliza como pasado del verbo tener o haber. Esto yo había dicho también en el video anterior que el verbo tener o haber es otra de las aplicaciones que tiene el verbo ser o estar en pasado y en futuro. ¿Por qué en pasado y en futuro? Porque en presente el verbo ser o estar pues no existe, así que no se puede. Pero en pasado y en futuro esta es otra de las aplicaciones que tiene el verbo ser o estar. Y es ser parte o conformar el verbo tener o haber en pasado. Muy bien, en esta categoría se utilizan solo las siguientes formas. ¿Ok? Y aquí esto es importante que lo entendamos. Cuando nosotros vamos a conjugar el verbo tener o haber conjugado en pasado, ¿sí? Solo podemos utilizar tres formas. Y vamos a utilizar las siguientes tres formas del verbo ser o estar en pasado. Vamos a utilizar hayá, que es la forma en pasado para el pronombre hu, el pronombre él. Vamos a utilizar la forma aitá, que es el verbo ser o estar conjugado en pasado para el pronombre ella, aitá. Y vamos a utilizar el ayú, que es la forma en pasado para el verbo ser o estar en pasado para el pronombre ellos o ellas. Hayú. ¿Ok? Otra vez. Ayá, aitá, ayú. ¿Ok? Estas son las tres formas que vamos a utilizar en pasado que nos va a ayudar a conformar el verbo tener o haber en pasado. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se hace esto. Para formar el verbo haber o tener en pasado, se reemplaza el verbo haber o tener en presente por alguna de estas tres formas del verbo ser o estar en pasado. ¿Ok? Es decir, ya no vamos a utilizar el verbo haber o tener en presente que era o yesh o ein. O sea, hay o no hay. Ya no. Y vamos a reemplazar estas dos palabras, yesh y ein, por alguna de las tres formas del verbo ser
o estar en pasado, que son estas que vimos anteriormente, hayá, haytá o hayú. ¿Cómo sabemos cómo hacemos esta elección? Esta elección depende del sustantivo al cual nos estemos refiriendo. Y esto es muy importante. ¿Cuándo utilizar hayá, cuándo utilizar haytá y cuándo utilizar hayú? Vimos en presente que utilizamos yesh para todos los pronombres siempre y cuando, o para todo, mejor dicho, siempre y cuando fuese positiva la frase. O sea, es decir, yo tengo sería yesh li. Y utilizábamos el ein para las formas negativas. Por ejemplo, yo no tengo, o sea, ein li. Yesh li es yo tengo, ein li no tengo. Aquí cambia la cosa, aquí ya no es igual. Aquí la elección de estas tres palabras, hayá, haytá o hayú, se deben hacer dependiendo del sustantivo al cual nos estemos refiriendo. Ya no es si es positivo o negativa la frase, ya no es así, sino que ahora es dependiendo al sustantivo al cual nos estemos refiriendo. Ejemplo, si el sustantivo es masculino singular, entonces, por tanto, la palabra que debemos de utilizar es hayá, porque hayá es el verbo cero estar en pasado para el pronombre él. Si el sustantivo al cual nos estemos refiriendo es femenino y es singular, por supuesto lo que tenemos que utilizar es la forma haytá. Y finalmente, si el sustantivo al cual nos estemos refiriendo, independientemente si es masculino o femenino, porque está en plural, ojo con esto, porque está en plural. Si está en plural, no importa si es masculino o femenino, la forma que utilizaremos es hayú. ¿Está entendido? Hayá, si es masculino y es singular. Haytá, si es femenino y es singular. Y hayú, si es plural, no importa si es femenino o masculino. ¿Y qué hacemos con esto? Utilizamos esto y se le agrega la preposición la o le, declinada para cada uno de los pronombres según sea la necesidad. Y vamos a ver entonces el ejemplo, ¿ok? Normalmente en presente diríamos yeshli haver, ¿najón? Yeshli haver. Yeshli es yo tengo, yesh es la forma positiva del verbo tener, y li, pues para mí, o sea, es la preposición lamed, la preposición le o la declinada para el pronombre yo, o sea, li, yesh li, o sea, yo tengo. Yo tengo, haver es un amigo, yesh li haver, un amigo. ¿Cómo diríamos esta misma frase pero en pasado? O sea, yo tuve un amigo. Entonces utilizamos y aplicamos lo que ya vimos anteriormente. Reemplazamos el verbo haber o tener en presente, que habíamos dicho que es yesh en este caso porque es positivo, y lo reemplazamos por alguna de estas tres formas que vimos aquí. ¿Y cuál de ellas vamos a utilizar? Pues dependiendo del sustantivo al cual nos estemos refiriendo. En este caso el sustantivo al cual nos estamos refiriendo es amigo, porque estamos diciendo que yo tuve un amigo. Aquí el sustantivo es amigo, amigo. Y amigo es una palabra masculina y es singular. Por lo tanto, la palabra que tenemos que utilizar es hayá. Hayá, ¿se entiende? Hayá. Y le agregamos simplemente la preposición lamet o la preposición le o la conjugada, declinada, perdón, para el pronombre al cual nos estamos refiriendo, que es yo. El pronombre yo en este caso. Yo tuve un amigo. Por lo tanto es li. ¿Ok? Li. Y finalizamos con el complemento que sería haver. Hayali haver. O sea, yo tuve un amigo. Hayali haver. Vamos a ver otro ejemplo. Ein lach avodah. Esto es normalmente lo que diríamos en presente. Ein lach avodah. Y aquí está lo contrario. Ein es no hay. Ein, no hay en presente. Y lach o leja, perdón. Aquí en este caso es leja, no lach, sino leja. Es usted hombre, usted no tiene, leja, usted no tiene avodah, usted no tiene trabajo.
tú no tienes trabajo o usted no tiene trabajo, sería ein leja avodah. Ein leja avodah. ¿Y cómo sería en pasado? Entonces aquí reemplazamos el verbo tener o haber en presente, que en este caso es ein, porque está en su forma negativa, ya que la frase es no, tú no tienes, y la reemplazamos por una de las tres formas en pasado. ¿Cuál vamos a utilizar? Dependiendo otra vez del sustantivo al cual nos estemos refiriendo, y el sustantivo al cual nos estamos refiriendo es trabajo. Sustantivo es trabajo, y trabajo en hebreo es avodah. Avodah es una palabra femenina y es singular. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar es aitá. Aitá es aitá, ¿ok? Aitá, pero, aquí hay un pero. Como estamos diciendo que no tiene, entonces hay la necesidad de agregar antes de esto el negativo lo que es no. Aitá, lo aitá. Y finalizamos agregando la preposición le o la conjugada o declinada para el pronombre, que es usted, para hombre, leja. Lo aitá leja avodah. Lo aitá leja avodah es tú no tuviste o no tenías trabajo. Vamos a ver otro ejemplo, el último. Yesh lanu harbe sfarim. Yesh lanu harbe sfarim. Esto es normalmente lo que diríamos en presente. Yesh lanu, ya vimos, yesh es haber o tener, hay, en su forma positiva, en presente. Lanu, nosotros, o sea, tenemos nosotros. Harbe, muchos libros. ¿Y cómo sería en pasado? Tuvimos o teníamos muchos libros. Sería, reemplazamos el yesh por una de las tres. ¿Y cómo lo hacemos? Dependiendo del sustantivo al cual nos estemos refiriendo, que es libros. Libros en hebreo es sfarim y es una palabra plural. Por ser plural, no importa ya si es femenina o masculina. ¿Por qué no importa? Porque de todas maneras vamos a utilizar la forma hayu. Hayu, ¿ok? Sfarim, ¿ok? Hayu. Y simplemente le agregamos el complemento que es la preposición la o le dependiendo del pronombre al cual nos estemos refiriendo, que es nosotros. Hayu lanu, o sea, nosotros tuvimos o teníamos nosotros harbe, muchos sfarim, libros. Hayu lanu harbe sfarim. Muy bien, vamos a seguir viendo. El verbo ser o estar en pasado también se utiliza en oraciones personales o impersonales en las que el verbo ser o estar se une a un adverbio o a un verbo en infinitivo. ¿Ok? En esta categoría se usa el verbo solo en tercera persona del singular masculino. O sea, aquí lo que vamos a ver es otra aplicación que tiene el verbo ser o estar en pasado. Y se utiliza solo su forma, solo la tercera persona del singular masculino, que es allá, que es para el pronombre él. Y vamos a ver cómo funcionan las oraciones impersonales. Un adverbio más un verbo, más el verbo allá, que es este que estamos viendo, más un verbo en infinitivo, más el complemento. ¿Cómo sería esto? El adverbio, en un ejemplo sería, por ejemplo, caché. Caché es un adverbio. Caché también es un adjetivo, pero aquí funciona como adverbio. Luego, el verbo allá, el verbo ser o estar en pasado para él, o sea, allá. Luego el verbo en infinitivo, la avod, ¿sí? Que es el verbo trabajar en infinitivo. Y luego el complemento, en este caso, ayom. Caché allá la vodayom, o sea, fue difícil trabajar hoy. Caché allá la vodayom, o también pude haber dicho allá caché la vodayom. O sea, el adverbio puede ir primero o primero también puede ir el verbo allá, no importa. De las dos formas es válido. Como aquí está el ejemplo. Aquí lo dije primero el adverbio y luego el verbo. Aquí lo hago al contrario, primero el verbo allá y luego el adverbio, kef. Allá kef,
la lejet, un verbo en infinitivo, que es el verbo ir o caminar, y la yam, al mar. Ayakef la lejet la yam, o sea, fue divertido ir al mar. Ahora vamos a ver las oraciones personales. Esas fueron las oraciones impersonales. Las oraciones personales en hebreo es el adverbio más el verbo allá más la preposición le o la declinada según el pronombre más un verbo en infinitivo más el complemento. Ejemplo, asur, que viene siendo el adverbio, es el adverbio prohibido, asur. Hayá, hayali, y aquí está el verbo tener, en pasado, haber o tener. Hayali, quiere decir tuve yo. Asur, hayali, lishtot, es el verbo beber, beber. Asur, hayali, lishtot, o sea, tenía prohibido beber harbe café, o sea, mucho café. Me estaba prohibido beber mucho café. Asur li hayali, lishtot harbe café. O también podía haber dicho hayali asur lishtot harbe café. O sea, utilizar primero el verbo con la preposición y luego el adverbio. También las dos formas son válidas. Y aquí está el ejemplo. Hayalaem efshar leagia la mesiva. Hayalaem. Este hayalaem es hayalaem es ellos tuvieron. ¿Ok? Ellos tuvieron. Pero cuando yo le agrego un verbo o un adverbio, perdón, el adverbio efshar, pues se convierte en les fue posible, porque efshar es posible. Ayalaem efshar, les fue posible. Leagia es el verbo en su forma infinitiva de llegar o de venir, y la mesiva, o sea, a la fiesta. Ayalaem efshar leagia a la mesiva, o sea, fue posible para ellos llegar a la fiesta. Y muy bien, llegamos al diccionario de palabras desconocidas. La primera palabra, sakranut. Sakranut es curiosidad. Y el adjetivo sería sakran, que es un curioso, una persona curiosa. Si es una mujer, sería sakranit. Muchos hombres sakranim y muchas mujeres sakraniot. Sakran, sakranit, sakranim, sakraniot. Curioso, curiosa, curiosos, curiosas. Siguiente palabra, meret. La palabra meret es rebelión y muchas rebeliones meridot. Meret, meridot. Meret, meridot. Siguiente palabra, la palabra mesivá. Mesivá es una fiesta y muchas fiestas mesivot. Mesivá, mesivot. Siguiente palabra, la palabra sivá, que se parece a esta, pero no es lo mismo. Sivá es una razón y muchas razones sivot. Sivá, sivot. Y la última palabra, la palabra sefer, que es un libro, y muchos libros sfarim. Sefer, sfarim. Sefer, sfarim. Y finalizamos por el día de hoy, no sin antes con la frase del día. Bemeshech shanim ravot la enoshut aita sakranut ladat me'eifo anachnu baim. Bemeshech shanim ravot, o sea, durante muchos años. La enoshut aita, o sea, la humanidad tuvo o ha tenido sakranut, la curiosidad, ladat, el verbo saber en presente, perdón, en su forma infinitiva, de saber, me'eifo, de dónde, anachnu baim, o sea, de dónde nosotros venimos. Bemeshech shanim ravot, la enoshut aita sakranut ladat me'eifo anachnu baim. Durante muchos años la humanidad ha tenido la curiosidad de saber de dónde venimos. Y muy bien, amigos, me despido por el día y nos estaremos reencontrando, Dios mediante, la próxima semana con más de esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos, los verbos especiales.